Y vamos, entonces, la última clase estuvimos viendo más temas sobre la derivada. Quedamos en las derivadas implícitas o funciones definidas implícitamente. Empezamos a hablar un poco de esto. Entonces, retomamos aquí. En lo que hemos visto, nosotros siempre hemos trabajado con funciones, es decir, donde a cada elemento en el conjunto de partida, ¿cierto?, le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Sí? A cada uno recordemos que le corresponde un único elemento. Si es que va a 2, entonces ya no es función. Y podemos recordar que gráficamente eso se ve de que si yo hago una línea recta, horizontal, perdón, vertical, entonces no choca en dos puntos. Por ejemplo, en este que ustedes ven acá, si aquí yo trazo una recta, aquí choco, eso no es tan recta, pero ahí más o menos si toco ahí, entonces choco en dos puntos. Por lo tanto, esa curva de ahí no es una función. No es una función. Esto no es función. Otro ejemplo de una curva que no es función es la recta, que ustedes la conocen, perdón, la circunferencia, que ustedes conocen, que es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a un r al cuadrado. ¿Ya? Si esto es r, entonces la ecuación de la circunferencia es eso que ustedes ven ahí. Esa también es una curva que no es una función, pero si nosotros nos restringimos a una fracción de la curva, entonces sí define una función. Por ejemplo, en esto de acá, si yo me restringo a esta zona de acá, por ejemplo, ahí, la curva sí es una función. O como yo les decía, si es que me restringo a esta parte de la circunferencia, la función también, perdón, la curva pasa a ser una función. Y estaría dada por i igual r al cuadrado menos x al cuadrado en raíz. ¿Ya? Si es que uno despeja, toma la parte positiva, nos quedamos entonces con esa parte de arriba. Y eso sí sería una función. Entonces, como hemos estado estudiando derivadas, sería interesante ver qué ocurre con la pendiente en un punto de esta curva. ¿Ya? Esa, por ejemplo, ese punto que ustedes ven ahí. Acá tenemos otro punto y podemos entonces calcular la recta tangente. Ese está siendo el objetivo en este momento. Y en base a eso, eh, independiente de que podamos despejar o no la variable de la función, hay funciones que no vamos a poder despejar, y en función de x, como para llegar y derivar, podemos eh, aún así calcular la pendiente de la curva en un punto, o la derivada de la variable y. ¿Ya? ¿Sí? Bien, entonces, acá este párrafo de aquí, que voy a agrandar un poco, dice más que nada que nosotros a una curva podemos siempre asignarle la función en dos variables, f grande de x, y igual a 0. ¿Ya? Entonces, para esta curva sería eso que ustedes ven ahí. Para la circunferencia que vimos anteriormente, sería x al cuadrado más y al cuadrado menos r al cuadrado igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los puntos que pasan en esta curva? Los puntos tales que esta eh, función vale 0. ¿Ya? Esto es importante, que valga 0. O en otras palabras, que los puntos x, y pertenezcan a la curva. Entonces, un ejemplo de esto es lo que viene aquí a continuación. Escribir la ecuación x más x igual al seno de y menos 3 más 2y más 6 de la forma f de x, y igual a 0. ¿Cumple 1,3 con la ecuación x, y igual a 0? Bien, para eso hay que verificarlo. No es muy complejo, pero es importante que aprendan a hacerlo bien. Entonces, lo único que hay que hacer es, esta es la ecuación, esta es la curva definida implícitamente, entonces simplemente pasamos todo hacia un lado y decimos f de x, y va a ser entonces, voy a pasar todo a la izquierda, e a la x más x menos lo que está al lado derecho, seno
de i menos 3 más 2i más 6. Esa sería entonces la curva, escrita como función de dos variables. Si cambio el signo, sería el seno de i menos 3 menos 2i menos 6. Esa sería entonces la curva. Y nosotros en particular estamos estudiando, o el problema venía desde f de x, y igual a 0. ¿Sí? De esa manera nosotros recuperamos la curva original. Es decir, cuando esta función vale 0, recuperamos los puntos de la curva original, ¿ya? Esto se conoce como curva de nivel. Lo van a ver más adelante. Curva de nivel. Más adelante en otros cursos. ¿Ya? La curva de nivel igual a 0. Por otro lado, pregunta acá si el 1,3 cumple con la ecuación f de x, y igual a 0. Bien, para saber eso simplemente hay que ver cuánto vale f de 1,3 y se reemplaza componente a componente. Es decir, voy a poner e elevado a 1 más 1 menos el seno de 3 menos 3 menos 2 por 3 menos 6. Y bueno, si nos damos cuenta, aquí me queda el seno de 3 menos 3 es 0, por lo tanto eso es 0. 2 menos 3, perdón, 2 por 3 es 6, menos 6 es 12. Menos 12 más 1, menos 11. Entonces, al final este punto me da e menos 11, que es diferente de 0. Por lo tanto, yo concluyo que 1,3 no pertenece a la curva. Ya, para ser más formal voy a poner no pertenece. No pertenece a la curva. ¿Ya? Entonces, como este punto no pertenece a la curva, yo no puedo sacar la derivada ahí, ¿ya? Entonces hay que tener siempre ojo con eso. Antes de meterse a derivar, antes de hacer cualquier cálculo, es importante ver que el punto esté en la curva. Bien, entonces, la derivación implícita permite obtener la derivada de la función implícita en una ecuación de la forma f de x, y igual a 0. ¿Ven? Es importante esto, es importante que el punto pertenezca a la ecuación. Mediante el uso de la regla de la cadena. En este proceso no es necesario conocer la forma explícita para y como función de x. ¿Ya? Entonces, solamente para derivar, asumimos que y se puede despejar como una función de x, ¿ya? Y utilizamos entonces la regla de la cadena para derivar. Entonces, en este caso, ejemplo, calcule de y a de x en 0,1. Si x por coseno de y más y por coseno de x menos 1 es igual a 0. Entonces, en este caso, la f grande de x, y va a ser x por coseno de y más y coseno de x menos 1. Se dan cuenta que en este caso ya está despejado 0, entonces no hay que hacer nada. Si aquí hubiera habido algo, bueno, lo paso al lado izquierdo y defino mi función como esa resta. En este caso me preguntan en el 0,1, por lo tanto tengo que evaluar y ver si este punto 0,1 satisface que f de x, y o f de 0,1 es 0. Entonces sería f en 0,1 va a ser 0 por coseno de 1 más 1 por coseno de x, que sería 0, menos 1. Entonces, 0 por coseno de 1, 0, más 1 por coseno de 0 es 1, entonces me queda 1 menos 1. Y si se dan cuenta, esto me da 0. Ya, por lo tanto, f de 0,1 es 0, entonces satisface la curva. Está bien definida el punto, ¿ya? Entonces, puedo calcular y' en 0,1. Recuerden que esa notación no es nada más que y' evaluado en 0, ¿ya? Si es que recordamos que el y es igual a y de x, ¿ya?
Ya, quizás no dije esto, ya, pero este par de ahí nada más me dice que este es el x, y, ya, esos son los valores del x, y. O sea, si de y a de x la calculo en el 0,1, entonces el x vale 0 y el y vale 1. Y por eso reemplacé aquí en 0,1, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda en este punto en cómo evalué y en qué es lo que me están pidiendo? Profe, ¿Sí? ¿qué significa o sea, qué se refiere con el i igual a i de x? O sea, como función. ¿Sí? Ya, es que recordemos que estamos viendo curvas que no necesariamente son funciones, pero nosotros al derivar implícitamente estamos asumiendo que en una sección de la curva, por ejemplo acá, supongamos que ya, el 0,1, 0,1, déjenme cambiar el dibujo. Voy a hacerlo abajo y un poquito más grande. Entonces, supongamos que así es la curva. ¿Ya? Algo así. Entonces, en el 0,1 puede ocurrir que... Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué se borra todo? Ya, ahí, algo así. El 0,1 puede ser, por ejemplo, ese punto de ahí. Supongamos que ese es el 1. Entonces el 0,1 sería ese punto de ahí, 0,1. Si bien a lo largo de la curva podría estar expresado por una de la forma f de x, y igual a 0, la idea es que f de x, y igual a 0 representa esa curva. Y en algunos puntos se puede ver que esta curva, si bien no es función, en algunas, si yo me restringo a algunos valores, sí define una función. Por ejemplo, ahí. Eso sería una función, por ejemplo. Entonces, en esa parte, yo podría despejar y en función de x, ¿ya? O sea, despejar este y, hacer algunos trabajos algebraicos y escribirlo en función de x. Eso no siempre se va a poder, no siempre se va a poder, pero nosotros asumimos que eh, básicamente el i depende del x, ¿ya? Y eso, bueno, es así, porque tenemos la dependencia i. Si bien no podemos despejarlo explícitamente, el i depende explícitamente del x, ¿ya? Porque si yo meto un x ahí, yo entonces debería poder encontrar un i. Y bueno, si acá tengo el 0, yo sé que el i vale 1, ¿ya? Entonces, en otras palabras, i de 0 va a ser 1. Por eso yo aquí les puse esta notación de i igual como una función de x, que depende del x. ¿Por qué? Porque al momento de derivar, yo voy a calcular de i a de x, y esto va a ser i', ¿ya? Como si el i fuera una función de x y lo derivo con la regla de la cadena, ¿ya? No sé si ahí quedó un poco más claro en general. Sí, profe, gracias. Perfecto. Ya, esto lo expliqué todo, o quizás podría haber sido más breve, pero es importante que entiendan esto, ¿ya? Porque muchas veces eh, se confunden en esto y la verdad que es más que nada aplicar la regla de la cadena. Nada más que eso. Bien, entonces, la curva que nosotros estamos estudiando en este caso es la que ustedes ven ahí. Y nosotros nos preguntan y prima, ¿ya? En 0. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es derivar respecto a x. Y para eso entonces tenemos que aplicar las reglas de derivada que nosotros conocemos. Aquí tenemos un producto, una suma y otro producto. Entonces hay que ocupar la regla de la suma y del producto. La suma pasa componente a componente, y la multiplicación, recordemos que se deriva el primero, la derivada de x, que sería 1 por este sin derivar, que sería
coseno de i, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo. La derivada del segundo es menos seno de i, y ahora por la regla de la cadena, como tenemos coseno compuesto con la función i, yo debo poner un i', porque esa es la regla de la cadena, ¿ya? El i depende del x. Y ahora de manera análoga derivo la segunda multiplicación, que sería la derivada del primero, i', por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y aquí sería con un menos. Bien, eso sería entonces la expresión. Y bueno, eso hay que igualarlo a 0, porque al lado izquierdo tenemos, perdón, al lado derecho tenemos un 0, y la derivada de 0 es 0. ¿Ya? Entonces, esa sería la expresión derivada de esta de acá, ¿ya? Derivando. Ahora, aquí en general uno puede seguir dos pasos. ¿Me escuchan o me estoy pegando? Se le escucha bien, profesor. ¿Se me escucha ¿Escucha bien? bien? Ya, gracias. Entonces, en este punto, uno puede seguir dos pasos, que son equivalentes, dos pasos, o dos caminos. ¿Ya? Uno puede despejar y prima y después evaluar, o evaluar y despejar. Ya, ¿a qué me refiero con esto? A que, bueno, nosotros queremos el valor, de I' en 0, ¿ya? O sea, como nos preguntan en el enunciado, en 0,1, ¿ya? Es decir, cuando x vale 0, cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 1. Ya en esos valores me piden que yo evalúe. Por lo tanto, dependiendo del problema, ustedes es lo que van a tener que hacer, ¿ya? O sea, en general, cuando me preguntan en valores puntuales, es mejor evaluar y luego despejar. Porque ya uno empieza a trabajar con números y eso es un poco más sencillo. Pero algunas veces le van a decir encuentre y prima simplemente. Ya encuentre y prima. Entonces ahí ustedes van a tener que trabajar algebraicamente esta expresión. Y, y en esos casos, bueno, van a tener que hacerlo así, pero en este caso es más sencillo porque tenemos los valores de x y de y, entonces simplemente evaluamos. Evaluamos. Y de esa manera entonces vamos a encontrar el valor de y a de x en 0,1. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Ahí. Bien. Entonces hay que evaluar en x igual a 0 e y igual a 1. Haciendo eso obtenemos 1 por coseno de 0 más x, perdón, 0 por menos seno de y. Y es 1 por y'. Más y'. Si quieren, ustedes acá pueden poner que está evaluada en 0. ¿Ya?
para no confundirse, y' evaluado en 0, por coseno de x, que es 0, más i, que es 1, por el seno menos seno de x. El x vale 0, entonces me queda el seno de 0. Y ahí si se dan cuenta, aquí me queda 1 por coseno de 0 es 1. Profe, ¿por qué ¿Sí? quedó coseno de i? ¿Quedó como coseno de 0 en vez de coseno de 1? O... Ya, sí, toda la razón, me equivoqué ahí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí es 1. Entonces queda 1 por coseno de 1. Por otro lado, acá queda 0 por seno de 1 por la derivada. Entonces 0 por cualquier cosa es 0. Entonces ahí me queda más 0 más i' por coseno de 0, que sería 1. Entonces me queda i' evaluado en 0. Y aquí quedaría menos menos seno de 0, que es 0. Igual a 0. Y si yo despejo, entonces me queda que i' evaluado en 0 es menos coseno de 1. Y ahí sería entonces, y ahí yo encontré el valor de i' en 0. No sé si despejé bien o me salté algo. Coseno. A ver. Ya, aquí igual me equivoqué, ¿verdad? Aquí cometí el mismo error, era coseno de x, y yo puse coseno de 0. Tiene que ser, no está bien, ese es coseno de x, está bien, coseno de 0. Entonces coseno de 0 es 1, entonces me queda simplemente i', ¿ya? Entonces eso está bien. Y al despejar, entonces por lo tanto me queda i' evaluado en 0 igual a coseno de menos coseno de 1, ¿ya? Entonces ese sería cómo se despeja la derivada de manera implícita, ¿ya? Eso es derivadas implícitas. Básicamente utilizar la regla de la cadena. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna iglesia? O sea, ¿alguna duda? Perdón, me desconcentré. Chiquillos. No, profe, ninguna iglesia. Ya, me parece muy bien. Seguimos entonces. Vamos entonces a otro teorema que se suele preguntar harto, que es el teorema de la función inversa, que me permite calcular la derivada de la función inversa de una función f. Entonces, dado una función f, cuando es invertible, nosotros sabemos que se cumple cuando una función es invertible, que f a la menos 1 evaluado en f, esto es igual a x, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Ya, entonces si yo derivo acá, por la regla de la cadena, ocurre lo siguiente. F a la menos 1, prima, evaluado en f de x, por f' en x, es igual a 1. Ya eso sería utilizando la regla de la cadena. Entonces, si yo despejo ahí, se dan cuenta ustedes que f a la menos 1 de f de x es igual a 1 dividido en f' de x. ¿Ya?
que es básicamente esta regla que tenemos acá. ¿Ya? F a la menos 1 prima evaluado en f de x es igual a 1 dividido en f' de x. Bien, yo aquí, eso sí, partí con el supuesto de que esta función es invertible. ¿Ya? Este teorema acá es un poquito más general. ¿Qué dice este teorema? Lo que me pide es una función derivable y que la derivada sea diferente de 0. ¿Ya? Entonces, si la función es derivable y la derivada es diferente de 0, básicamente, ¿qué me dice eso? Lo vamos a ver más adelante, pero que la función es inyectiva al menos en una vecindad de x sub 0, ¿ya? Entonces, si la derivada es diferente de 0, entonces existe una vecindad, ¿ya? Que si yo me restringo a esa vecindad, entonces la función es invertible, ¿ya? Al menos en esa vecindad. Y de esa manera, entonces, yo puedo calcular la derivada de esta función a la menos 1 mediante la regla que tienen ahí en pantalla, ¿ya? Entonces, básicamente, para ocupar esta regla, lo que ustedes necesitan es que la derivada sea diferente de 0. Lo difícil y a veces lo complejo que se confunden muchas veces los estudiantes es que esta f a la menos 1 prima esté evaluada en f de x, ¿ya? En f de x. Y yo tengo que evaluarla en, o sea, esto va a ser igual a 1 dividido en f' en x, ¿ya? Ojo con esto, ¿ya? No es llegar y poner en lo que estoy evaluando f a la menos 1 ahí. Por ejemplo, si a mí me preguntan f a la menos 1 prima en 3, eso corresponde a f de x, no al x. Entonces esto no es llegar y poner f' en 3, ¿ya? Eso está malo. Ojo con eso. Ojo con eso. Vamos a verlo en más detalle ahora en el ejemplo, pero se los adelanto, ¿ya? No es llegar y evaluar así nomás. Entonces, en esa misma dirección, yo puedo calcular, haciendo un cambio variable, f a la menos 1 derivada en un i, como 1 dividido en f' de f a la menos 1 de i, ¿ya? Entonces, básicamente, si yo quiero calcular f a la menos 1 prima en 3, yo tengo que calcular f a la menos 1 de 3, es decir, la preimagen del 3, y evaluarla en f', y 1 dividido en eso me va a dar el valor que yo busco, ¿ya? Entonces, ojo con este valor. Si me piden f a la menos 1 en 3, yo tengo entonces que calcular ese valor para evaluarlo en la derivada, no llegar y evaluar como si fuera el x. Entonces, de esa manera pueden calcular la derivada. Entonces, veamos estos ejemplos y aquí va a quedar más claro lo que yo les decía. ¿Puse una página acá? No, no puse una página. Entonces, bien. Me dan la función, una función f, me dan directamente su derivada, ¿ya? No conozco la función, pero me dan inmediatamente la derivada. Me dicen además que f de 1 es igual a 3, ¿ya? Entonces f de 1 es igual a 3, y me piden entonces calcular f a la menos 1 prima en 3. Según la regla que está ahí arriba, nosotros sabemos que f a la menos 1 prima evaluada en 3 es igual a 1 dividido en f' de f a la menos 1 de 3. ¿Ya? Pero de acuerdo a esto, f de 1, ya, antes de eso, ¿cuánto vale f' en 1?
Vale 3. ¿O no? No, f en 1 vale 3, pero f' habría que evaluarlo, sería 1 más coseno al cuadrado de pi cuartos por x, entonces me quedaría pi cuartos. Quizá da 3 y yo dije que no, pero puede que me equivoqué. Ya, a ver, veamos. 1 más coseno al cuadrado de pi cuartos. ¿Cuánto es coseno de pi cuartos? Coseno de pi cuartos es raíz de 2 dividido en 2, ¿cierto? Y raíz de 2 dividido en 2 al cuadrado es 1/2. Entonces, esto me da 3/2. Por lo tanto, f' en 1 es diferente de 0. Entonces, según esto, yo podría calcular la derivada de la función inversa en f de 1. Y ese f de 1 es 3, ¿ya? Si se dan cuenta, ahí tengo f de 1, 3. Entonces acá yo tengo que evaluarlo en f a la menos 1 de 3, que es 1, ¿ya? Porque esto de acá, que f de 1 sea igual a 3, me dice que f a la menos 1 de 3 es igual a 1. Ya recuerden que se invierten los roles. Por lo tanto, esto va a ser entonces 1 dividido en f' de 1. Y esto, bueno, es lo que calculamos recién. 1 más coseno al cuadrado de pi cuartos, ¿ya? Entonces me quedaría 1 dividido en 3/2, que va a ser entonces 2/3. Y ese sería entonces f a la menos 1' en 3. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Es muy confuso esto? Aprovechen de preguntar, chiquillos, por favor. Profe, me perdí. ¿De qué sirvió ese 3/2 que se sacó allá? Ya. Este 3/2 es el valor de f', o de la derivada de f, que ahí me dan el valor, evaluada en 1. ¿Ya? Al final este es el x. Ese es el Sí. x. Entonces, este 3/2 es diferente de 0, que es lo que el teorema me pide, ¿ya? f' en x sub 0, diferente de 0. Ay, ay. Entonces ese sería como el x sub 0. Y después yo calculo el f a la menos 1', que vendría siendo 3, viene a ser f de x sub 0. Entonces para eso yo igual necesito, mediante la expresión que ustedes ven acá, necesito f' en 1. ¿Ya? Entonces, al calcularlo acá, después me sirve para reemplazarlo acá. Y de manera rápida, entonces encuentro la derivada de f a la menos 1. Bien. Hagamos otro ejemplo más. Y de esa manera yo creo que va a quedar un poco más claro. Ahí está. Entonces, dicen, sea g la función inversa de f de x igual tangente de x dividido en 1 más x, ¿ya? Para x mayor que 0. Entonces me piden g' de 1, ¿ya? G' de 1. Entonces, g
es igual a f a la menos 1. Eso es lo primero que yo sé. Y me piden g' en 1. Yo sé que mediante la regla que vimos anteriormente, esto va a ser f' evaluada en g de 1. ¿Por qué? Porque ¿qué es f a la menos 1? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que nosotros necesitamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es encontrar cuánto vale g de 1. G de 1, supongamos que este g de 1 es igual a un i. Si este g de 1 es igual a un i, esto es equivalente, entonces, a que i, que f a la menos 1 de 1 sea igual a i. Y esto entonces es equivalente a que 1 sea igual a f de i. Y esto es equivalente entonces a que 1 sea igual a la tangente de 1, perdón, i dividido en 1 más i. Eso. Entonces nosotros recordamos que bien, la tangente está definida de menos pi a pi, o menos pi medio. ¿Ya? Entonces, la tangente va a ser 1, si solamente si lo que está dentro, i dividido en 1 más i, vale pi cuartos. Ya recordemos que la tangente vale 1 en pi cuartos, porque ahí el seno y el coseno valen lo mismo. Entonces la división vale 1. De esa manera entonces encontramos que i es igual a pi cuartos más pi cuartos i, lo que es equivalente entonces, si seguimos despejando, a que paso a la izquierda y me queda i factor de 1 menos pi cuartos igual a pi cuartos. Entonces esto es equivalente a que i es igual a pi cuartos dividido en 1 menos pi cuartos. Y si uno hace un poco de arreglo acá, me queda pi cuartos dividido en 4 menos pi dividido en 4. Y esto entonces es igual a pi dividido en 4 menos pi. Ese sería entonces el valor del i. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué estamos buscando nosotros? Si hago un poco de zoom para atrás. Estamos buscando g' evaluado en 1 va a ser igual entonces a 1 dividido en f' evaluado en g de 1. Y g de 1 es pi dividido en 4 menos pi. Ese sería entonces lo que estamos buscando. Por lo tanto, lo que hay que hacer es encontrar la derivada de f y evaluarla en pi dividido en 4 menos pi. Entonces, f de x es igual a tangente de x dividido en 1 más x. Por lo tanto, f' de x va a ser igual a, si ustedes recuerdan, secante al cuadrado de x más, perdón, por la derivada, voy a ponerlo así, para que se note que estoy ocupando la regla de la cadena, la derivada de eso. Entonces esto me queda secante al cuadrado de x por, perdón, ahí sí.
secante de x dividido en 1 más x por la derivada de x dividido en 1 más x. Y esa derivada me quedaría, la derivada del de arriba, estoy derivando una división, que sería, la derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, que sería 1, porque la derivada de 1 más x es 1. Y dividido en el de abajo al cuadrado. Si desarrollo esto un poquito más, me queda secante al cuadrado de x dividido en 1 más x por, se me van las x y me queda 1 dividido en 1 más x al cuadrado. Bien. Entonces, si volvemos atrás, tenemos que g' evaluado en 1 va a ser igual a 1 dividido en f' evaluado en pi dividido en 4 menos pi. Y esto entonces va a ser 1 dividido en secante al cuadrado de pi dividido en 4 menos pi. Ya, pero aquí vamos a ser más inteligentes. Y notemos lo siguiente. De acá nosotros tenemos que i vale pi dividido en 4 menos pi. Pero esto viene de que i dividido en 1 más i es pi cuartos. Ya, entonces, si yo evalúo pi cuartos, perdón, pi dividido en 4 menos pi en x dividido en 1 más x, me va a dar entonces pi cuartos. Porque ahí está, ya, es lo mismo. Entonces aquí me queda secante al cuadrado de pi cuartos. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Necesitamos 1 más x. Y 1 más x, bien, lo podemos quizás sacar de ahí. 4pi dividido en... Perdón. 4i dividido en pi es igual a 1 más i. Entonces, 4pi por esto es igual a 1 más i. Entonces aquí voy a poner 4i, entonces sería 4 por pi dividido en 4 menos pi, dividido en pi, es igual a lo que buscamos, ¿ya? Entonces ahí simplificamos los pi y me queda un poquito más sencillo el cálculo, utilizando lo que ya sabíamos. Bien, ¿cuánto vale la secante al cuadrado de pi cuartos? Nosotros sabemos que la secante es 1 dividido en coseno. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 dividido en 2. Al cuadrado sería 1/2, y si tengo 1 dividido en eso, entonces me queda 2 por 1 dividido en 4 dividido en 4 menos pi. Y esto al cuadrado. Y esto es lo mismo entonces que tener 2 por 4 menos pi al cuadrado dividido en 4 al cuadrado. Voy a poner 4 por 4, simplifico esos 2 y me queda 4 menos pi al cuadrado dividido en 8. Y eso es el resultado que llegué yo. Ya. ¿Hay algún error en los cálculos? Tampoco quizás lo ideal es enfocarse en los cálculos, pero lo importante es que entiendan cómo calcular la derivada de la función inversa.
¿Alguna duda con el procedimiento? ¿Cómo llegamos a la derivada? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bien, chiquillos. Traten después, si es que tienen dudas, de hacer estos mismos ejercicios. ¿Cómo eliminé esta tangente? Es que esa tangente al derivar pasa a secante, porque la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces, al derivar me queda la secante al cuadrado. Perfecto. Bien. Bien. Eso era entonces lo que estaba pendiente de la clase pasada. Y pasamos a lo de hoy, que es materia de aplicación. Seguimos en aplicaciones de las derivadas. Entonces, bien. Cualquier consulta me la pueden hacer más adelante si es que les surge. Continuamos entonces con esto. Ya, aquí, para mí esta clase que ustedes tienen en el aula está mucho más clara que los PDF anteriores, ¿ya? Así que aquí básicamente copié y pegué todo. Algunas veces hago más comentarios, pero para mí este PDF está muy, muy claro. Así que vayan revisándolo después, si es que quedan con dudas en su estudio, porque está muy bueno, ¿ya? A diferencia de los anteriores que a veces eran muy vagos en ciertas cosas, aquí está para mí todo muy, muy claro. Bien, entonces vamos a estudiar lo que son extremos relativos y absolutos, ¿sí? Entonces, definición. Un número C en el dominio de una función f es conocido como máximo absoluto si f evaluado en C es mayor o igual que todo f de x en el dominio de la función, ¿sí? Entonces, esto está muy relacionado con el concepto de supremo, ínfimo, o si ustedes quieren máximo y mínimo, ¿ya? Recordemos que en un conjunto, si yo tengo un supremo que está dentro del conjunto, pasa a ser máximo, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a hablar directamente de máximo porque yo ya estoy diciendo que el C está en el conjunto D, ya está en el dominio de la función. Entonces, este valor se puede alcanzar. Si f de C es mayor o igual para todo x, perdón, f de C es mayor o igual que para todo f de x con x en el conjunto D, entonces hablamos de un máximo absoluto. Absoluto, ¿por qué? Porque es para todo en el conjunto D. Análogamente, vamos a hablar de un mínimo absoluto si f de C es menor o igual que f de x para todo x en el conjunto D. ¿Ya? Entonces, el absoluto hace referencia a que es para todo x en el dominio. Para todo x en el dominio. Entonces, son los valores más grandes y los más chicos. Máximo absoluto, los más grandes, y mínimo absoluto, los más chicos. También existen lo que son los máximos locales y mínimos locales. La diferencia con los máximos absolutos y mínimos absolutos, respectivamente, es que estos son máximos y mínimos, pero para alguna vecindad. Es decir, para algún conjunto más pequeño. Ya no son para todo x. O sea, f de C ya no es mayor o igual para todo x en el conjunto D, que es el dominio, sino solo para alguna vecindad más pequeña, ¿ya? Es decir,
si es que yo lo comparo con algunos puntos a su alrededor, va a ser el máximo o el mínimo, pero no en comparación a todos los puntos, ¿ya? Es decir, los comparo con un conjunto más pequeño, ya no con todo el dominio. Esta información queda mucho más clara en este gráfico de acá. Bueno, hay un recuerdo de una vecindad es un intervalo abierto que contiene a C, ¿ya? Hasta eso está en este PDF, ya está el recuerdo. Así que está muy bueno. Bien. Aquí tenemos entonces la gráfica de una función y igual f de x. Ustedes pueden ver ahí gráficamente, recordemos que para acá los valores van aumentando de x y para acá van aumentando los de y. Entonces, gráficamente los más altos son los más grandes. Tenemos nuestra función, si se dan cuenta, este valor de acá es el mínimo absoluto. ¿Por qué es el mínimo absoluto? Porque es el menor valor de la función. Entonces aquí f de c es un mínimo absoluto. ¿Ya? Porque es el menor valor. Por otro lado, acá, f de b es el máximo absoluto. Porque es el mayor de todos los valores. El que está más alto en la función. Por otro lado, este es el más bajo. ¿Sí? Entonces, ahí vemos gráficamente el concepto de mínimo absoluto y máximo absoluto. Por otro lado, también podemos ver los máximos y mínimos locales. Este punto de acá, si ustedes se dan cuenta, si yo me restrinjo, por ejemplo, a ese intervalo, es decir, a este de ahí, este es el más chico en este intervalo. En ese intervalo de ahí, f de e es el más chico. Por lo tanto, f de e es, no estoy poniendo es, directamente voy a poner mínimo local. ¿Sí? Porque es el más chico en este intervalo. Y análogamente, ustedes pueden ver acá, en ese intervalo, por ejemplo, ese es un máximo local. Entonces, f de d es un máximo local. Solamente local. Y por último, bien, este punto de acá también es un máximo local. Pero bien, ahí uno no habla tanto de máximo local, aquí le ponen como extremo del intervalo. Ahí vamos a prestar más atención con lo que pasa con los extremos, los teoremas que vienen a continuación. Pero lo que pasa es que aquí uno no puede hacer como una vecindad, ¿ya? Uno podría decir que esto es una vecindad, pero ya ahí hay que entrar el arma fino. Pero el tema es que aquí no hay una vecindad. Entonces, este puede ser considerado como un máximo local. Pero aquí, bueno, más que nada le ponen un extremo del intervalo, ¿ya? Extremo del intervalo. ¿Sí? Para efecto de este curso, creo que voy a revisar bien y les voy a confirmar si es que este punto de acá podríamos decir que es un máximo local. Eso depende de cómo uno lo considere, ya más que nada una definición. Pero ahora, si es que yo les puedo decir como, no, es simplemente un extremo del intervalo. Porque aquí, según la definición, tiene que haber un intervalo abierto que contiene a C. Pero aquí no hay un intervalo abierto que contiene a C. No hay. Entonces, según esa definición, no sería un mínimo local.
Pero lo voy a comentar la próxima clase para ver cómo se consideran eso, ¿ya? Pero según esta definición, no sería. No sería. Bien. Me pongo en ese caso, ¿por qué? Porque no sé. Imagínense, les preguntan, les ponen un gráfico así, les preguntan la alternativa verdadero y falso. ¿Es ese un punto mínimo local o máximo local? Y ahí quizá ustedes entrarían con muchas dudas. Eso no es, eso no es. Así que voy a consultarlo bien para no salir, o sea, no perder esos puntos que pueden ser un poco conflictivos. Pero por ahora quédense con que es simplemente un extremo del intervalo, ya no es máximo ni mínimo, pero se los voy a confirmar con más seguridad. Bien, entonces, ¿hay alguna duda más allá de ese punto extremo del intervalo con el máximo local, máximo absoluto o mínimo absoluto? Profe, ¿Sí? ¿qué ocurre con las funciones que tienen como asíntota hacia el infinito? Ya. En esos casos son funciones que, ya, por ejemplo, ahí cada función se analiza como caso a caso. Yo le hice un ejemplo de esto en las guías. Por ejemplo, esta es la función 1 dividido en x. ¿Cuál sería el mínimo de esta función? Esto es 1 partido por x para x mayor que 0. ¿Ya? Solamente para x mayor que 0. O sea, de aquí para adelante. ¿Cuál sería el mínimo de esta función? ¿Más infinito? No, ese sería, uno lo vería como el máximo, porque es el valor más grande. El ¿Ya? cero, ¿no? El 0, el mínimo, ya, o sea, esta función se acerca asintóticamente al 0, ¿ya? Tiende al 0 cuando el x tiende a infinito, como estudiamos los límites. Pero nunca llega a ser 0. Nunca llega a ser 0. Por lo tanto, esta función no tiene ni máximo, porque se va a más infinito, como dijeron, ni tampoco tiene mínimo. Por esa razón, es importante tener el siguiente teorema que nosotros en algún momento ya estudiamos, que es el teorema de Weierstrass. Si f es continua en un intervalo cerrado a, b, entonces f alcanza un valor mínimo absoluto y un valor máximo absoluto. Entonces, este teorema me garantiza la existencia de un máximo absoluto y de un mínimo absoluto cuando la función es continua y estoy en un intervalo cerrado, o básicamente en un conjunto cerrado y acotado. Si volvemos al ejemplo de la función 1 dividido en x, ¿qué pasa acá? Que este intervalo no es acotado, ¿ya? Este intervalo no es acotado. Por eso nunca va a alcanzar el mínimo, porque la función tiende a 0, pero no alcanza a ser 0. Entonces no hay un punto donde yo pueda decir, ah, este es el mínimo que es 0, sino que siempre yo me puedo hacer más chico llegando a 0. Y por otro lado, la función no es continua en el 0, porque se va a infinito. Entonces, esta función 1 dividido en x no cumple ninguno de estos dos requisitos. No es continua y tampoco está definida en un intervalo acotado, ya de la forma a, b. Por lo tanto, esos casos no van a tener máximo ni mínimos. No tienen ni máximo ni mínimos. Pero como les decía, depende caso a caso, porque podríamos tener una situación así, por ejemplo. Podríamos tener una función que viene así, hace una guata así, y después tiene una asíntota así. Entonces, si bien tiene una asíntota más infinito, igual tiene un mínimo absoluto que sería ese. ¿Ya? Hay que ver caso a caso, pero en los comportamientos asintóticos, cuando el mínimo es como la asíntota, ahí se dice que no hay mínimo. ¿Ya? No hay mínimo. Pero sí va a ser
sí van a haber mínimos siempre, gracias al teorema de Weierstrass, que una función es continua en un intervalo cerrado y acotado. Entonces ahí alcanza mínimo y máximo absoluto. En esos casos tenemos garantizada la existencia de mínimo y máximo absoluto. ¿Ya? Por ejemplo, en este gráfico que ustedes ven ahí, tenemos el mínimo absoluto, que sería ese de ahí, y el máximo absoluto está en el borde, ¿ya? Sería un máximo absoluto. Eso de ahí sería. Entonces este teorema me garantiza la existencia de máximos y mínimos absolutos. ¿Alguna duda con este teorema? Bien, entonces seguimos avanzando. Vamos al teorema de Fermat. El teorema de Fermat me dice lo siguiente. Si f tiene un máximo o mínimo local en x igual a c, y f prima de c existe, entonces f prima de c es igual a 0. ¿Ya? Este teorema es muy genial. A mí me gusta harto. Porque es muy intuitivo. Si es que uno tiene un máximo local, la función, ¿qué tiene que ir haciendo? Tiene que ir subiendo y después bajando. No hay otra opción. No hay otra opción. Si es que la función sube, ahí no hay un mínimo local. Si la función siempre va bajando, tampoco hay mínimo local, ni máximo. Por lo tanto, cuando una función, su derivada se hace 0, perdón, un máximo o un mínimo local, siempre va a cumplir que si la función es diferenciable, entonces la derivada tiene que ser 0. ¿Ya? Porque no pueden haber puntos donde, o en otras palabras, si la función alcanza su máximo y mínimo en ese punto, tiene que ser más chica para ambos lados, ya no puede ser mayor, si que alcanza un máximo. Por lo tanto, justo en ese punto, la derivada tiene que ser, o la pendiente, la derivada tiene que ser 0, ¿ya? Es decir, una recta horizontal, como ustedes pueden ver en este dibujo acá. Ahí. La tangente tiene que ser horizontal. ¿Por qué? Porque es un máximo. Lo mínimo ocurre con los mínimos locales, ¿ya? Si estamos en un máximo o un mínimo, la derivada entonces va a ser 0, ¿ya? Ahí. Ojo con este punto de acá, que ese punto parece ser un máximo, pero por la forma de la función, que es así como una punta, ahí parece ser no diferenciable, ¿ya? Tengan en mente estos puntos, ¿ya? Con esas puntas. ¿Ya? Pero lo importante de este teorema, máximo o mínimo local, entonces, esto es importante, entonces, f' de c es igual a 0. ¿Por qué recalco en este entonces? Porque la nota de acá dice, note que el teorema de Fermat no es quizá aplicable en sentido inverso. Es decir, el que la derivada de una función se anule en un punto no quiere decir que tengamos un extremo local. ¿Ya? Entonces, si estamos en un máximo o mínimo local, entonces la derivada en ese punto es 0. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente. Ejemplo. Consideren ustedes la función x al cubo. La función x al cubo es la que ustedes ven ahí, que tiene esa gráfica. De la gráfica nosotros notamos que si nos restringimos a un intervalo, por ejemplo ese intervalo de ahí, el mínimo va a estar en ese borde de ahí y el máximo va a estar en ese borde de ahí. Pero si nosotros derivamos, obtenemos la función 3x al cuadrado, y 3x al cuadrado vale 0 en 0. Es decir, la derivada ahí es horizontal, la pendiente, pero ese no es un punto máximo ni mínimo, ¿ya? Sino que es
simplemente la derivada vale 0. Por lo tanto, esto se conoce como punto silla. Punto silla. ¿Ya? ¿Qué es un punto silla? Es un punto donde la derivada es 0, pero no es ni máximo ni mínimo local. No es ni máximo ni mínimo local. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El teorema de Fermat me dice que si yo tengo un máximo y un mínimo, entonces la derivada es 0, si es que la función es diferenciable. Pero al revés, no. Si es que la derivada es 0, yo no puedo garantizar que la derivada, la función alcance un máximo o mínimo en ese punto donde la derivada es 0. Lo que sí me va a servir mucho el teorema de Fermat es para encontrar candidatos a máximos y mínimos, ¿ya? Y en vista de eso, obtenemos lo que es un punto crítico. ¿Qué es un punto crítico? Básicamente un punto crítico son los candidatos a máximo y mínimo. ¿Ya? Ya. Entonces, un punto crítico de una función f es un número c en el dominio de la función tal que la derivada se hace 0. O bien, f' de c no existe. Entonces, como vimos en el gráfico anterior, cuando la derivada se hace 0, puedo tener un máximo o un mínimo, o si la derivada no existe, también puedo estar ahí en un máximo y un mínimo. Si se dan cuenta ahí, yo puedo tirar como muchas pendientes. ¿Ya? Entonces, claramente, el valor absoluto es un buen ejemplo. El mínimo está ahí en 0 y el valor absoluto no es diferenciable en 0. Entonces, ahí tengo un candidato también a máximo mínimo. Entonces, punto crítico. Donde la derivada se hace 0 o donde la derivada no existe. ¿Y por qué estos puntos los llamamos críticos? Porque son los candidatos a máximos y mínimos. Y aquí en este recuadro dice, en términos de puntos críticos, el teorema de Fermat se puede expresar también como sigue. F tiene un máximo o mínimo local en C, entonces C es un punto crítico de F. Interpretando lo anterior, podemos asegurar que hallando el conjunto de los puntos críticos, tendremos la certeza que en este conjunto están los extremos locales en caso de que estos extremos locales existan. Entonces, si nosotros encontramos todos los puntos críticos de una función, sí o sí vamos a encontrar los máximos y mínimos locales, ¿ya? Por eso aquí yo le ponía que son los candidatos a máximos y mínimos. Y voy a poner entre paréntesis locales. Pueden ser absolutos o también a veces se conocen como globales, pero estos van a ser los candidatos entonces a máximos y mínimos. Bien. Yo creo que ya estamos en la hora, vamos a quedar hasta aquí. Y la próxima clase entonces revisamos este ejemplo de encontrar los puntos críticos, ¿ya? Y vemos entonces este teorema que nos va a servir para encontrar los máximos y mínimos absolutos y locales. Próxima clase entonces vemos este ejemplo. ¿Alguna pregunta? Fueron hartas definiciones al final. Y estos teoremas. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, profe. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao, hasta Profe, luego. muchas Cuídese. gracias.